Hola y bienvenidos a nuestro segundo video de la serie de tablas dinámicas. Para continuar con nuestros ejercicios, vamos a analizar nuevamente la estructura de las tablas dinámicas con el fin de que se nos quede muy bien grabado o que entendamos muy bien esta estructura, porque a lo largo de la serie de videos las vamos a seguir manejando y esta estructura pues finalmente no va a cambiar. Recordemos que la tabla dinámica se compone de cuatro espacios específicos que son el filtro, está siempre ubicado en la parte superior, una relación de columnas de acuerdo a la data o a la información que decidamos colocar aquí, filas bajo el mismo comportamiento y para terminar una columna de totales de las filas y totales de las columnas que van a calcular los valores que están relacionados en ese contenido que vamos a analizar. Entonces vámonos al ejercicio práctico. Para este ejercicio práctico he preparado una base de datos de un tema relevante en los últimos meses que ha sido el coronavirus. Y estos datos que estamos viendo acá simplemente es una relación del mes de julio del 2020 sobre los casos que se han presentado en cada uno de los departamentos del país de Colombia. Entonces, siendo esta nuestra tabla, podemos identificar que tenemos diferentes columnas con datos que vamos a trabajar y resumirlos en las tablas dinámicas: fecha, ID, departamento, fuente, entre otros. Y adicionalmente hemos preparado unas preguntas para que podamos resolverlas haciendo esos ejercicios prácticos con ese resumen. ¿Cuántos casos confirmados hay por fecha? ¿Cuántos casos activos hay en el departamento o ciudad de Bogotá? ¿Y cuál es el departamento con más casos recuperados para el día 5 de julio? Entonces todo esto lo podemos hacer y vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos que nos van a permitir interactuar de una manera un poco más compleja con las tablas dinámicas. Recordemos entonces que para poder hacer una tabla dinámica debemos seleccionar toda la información de la tabla. Así que la selecciono, doy clic en insertar y de nuevo mi opción de tabla dinámica. El rango está muy bien, entonces doy a aceptar. Creamos una nueva hoja a la que vamos a llamar, para efectos prácticos, tablas, y esta es la hoja en la que vamos a hacer diferentes diseños. Nuestra tabla dinámica, como habíamos dicho en un principio, debe recibir un nombre. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a resolver estas preguntas, vamos a nombrarlas de acuerdo a esas necesidades de resumen de información que estamos planteando en estas tres preguntas específicas. La primera pregunta entonces sería casos confirmados por fecha. Así vamos a llamar entonces nuestra tabla dinámica: casos confirmados. Creo que con casos confirmados es suficiente. Si doy enter, y de hecho voy a seleccionar aquí la tabla con clic derecho, una parte del menú que se llama opciones de tabla dinámica. Esto va a mostrar un cuadro de diálogo que nos va a revelar información importante de cómo estamos administrando nuestra tabla dinámica. En primer lugar, nos muestra el nombre que le acabamos de dar a la tabla dinámica. La parte que hicimos anteriormente de seleccionar esta opción por acá, para mí es mucho más cómoda, puesto que es más rápido que dar clic derecho y asignarle un nombre. En mi caso, es una preferencia personal. Pero si quieren darle el nombre de la tabla dinámica a través de este proceso del cuadro de diálogo, lo podemos hacer. Incluso vamos a cambiar este nombre para casos confirmados y le vamos a poner información de fecha. Otra preferencia personal es que procuro no poner espacios, sino guiones. Aquí en esta información que separe las palabras, ¿verdad? Este raya al piso o este guión al piso, como lo podemos llamar, para mí es mucho más fácil en función de identificar de qué tabla dinámica siempre estoy hablando. Y esto lo veremos en unos próximos videos para ver cómo vamos a trabajar puntualmente con esta información. Estas son otras opciones que podemos trabajar con la tabla dinámica, pero no vamos a profundizar en esto, puesto que la idea es que poco a poco vayamos viendo cómo funciona este ejercicio de manera práctica para ir aprendiendo desde cero, que es el objetivo. Doy clic en aceptar y entonces, como habíamos visto, nuestra primera pregunta es: ¿cuántos casos confirmados hay por fecha? Así, entonces, tenemos que decidir en dónde colocamos la fecha y en dónde colocamos los casos confirmados. Es muy simple. Hay una regla muy básica en mi experiencia con Excel, y es que la idea es que podamos ver la información que más podamos en la pantalla que tenemos a disposición sin tener que desplazarnos mucho hacia abajo
o hacia la derecha. Eso quiere decir que tenemos que buscar hacer la tabla dinámica de la forma más compacta posible, porque justamente ese es el objetivo y es hacer un resumen de información relevante y que pueda haber la mayor cantidad de información en un espacio de trabajo que ocupe mi pantalla. Bajo esa premisa, entonces, mi sugerencia es no poner la fecha en el cuadrante de columnas, sino poner la fecha en el cuadrante de filas. Así que vamos a hacerlo. Muy bien, ya tenemos la relación de fechas y podemos encontrar que hay datos desde el 1 de julio del año 2020 hasta el 9 de julio del año 2020. Ahora nos dice, necesitamos saber los casos confirmados. Como nosotros tenemos una columna que habla de casos confirmados, para el caso del ejercicio es confirmados, lo voy a arrastrar a valores. Y hemos resuelto entonces la primera pregunta. ¿Cuántos casos hay confirmados? Automáticamente lo está sumando. Quiere decir que podemos ver la evolución de los casos de coronavirus que ha tenido Colombia a lo largo del mes de julio. Inició con 97.931 casos y a la fecha del 9 de julio lleva 128.599. Bien, hemos respondido a la primera pregunta con un resumen muy simple. Ahora vamos por la segunda. ¿Cuántos casos activos hay en el departamento o ciudad de Bogotá? Una de las ventajas de las tablas dinámicas es que cuando creamos la primera tabla no es necesario volver a crear una tabla adicional para poder responder esa pregunta que nos acabamos de hacer. Es decir, no tenemos que repetir el proceso de seleccionar el rango, insertar una tabla dinámica y volver a hacer el mismo proceso. La gran ventaja que podemos hacer es que copiamos esta tabla dinámica. Voy a copiarla y la voy a pegar al lado. Y perfecto, tiene el mismo comportamiento, es la misma tabla dinámica, así que no necesito hacer un paso adicional. Y esto ahorra un tiempo impresionante a nivel de trabajar con la información. Vamos a ordenarlo un poco, mejorando aquí los rangos de las columnas y para términos y para el propósito del ejercicio, vamos a colocar aquí la primera pregunta. Voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar encima de mi tabla. ¿Cuántos casos confirmados hay por fecha? Ya respondimos esa pregunta. La siguiente pregunta entonces habla de cuántos casos activos tenemos en la ciudad de Bogotá. Ok, entonces para este caso, lo más probable es que no nos están pidiendo fechas, no las necesitemos. Tenemos confirmados, pero ahora necesitamos un filtro. El filtro lo podemos abordar de dos formas diferentes. Una opción es, evidentemente, utilizar el filtro, así que voy a irme al cuadrante de filtros y voy a poner departamento. Él me va a colocar una alerta que dice ya existen datos en las tablas donde está la información de coronavirus, desea reemplazarlos. ¿Qué significa esto? Y este error es a propósito, justo porque necesitamos mirar cómo resolver estos conflictos. Sucede que el filtro, recuerden que siempre lo va a poner en esta parte superior de la tabla dinámica, pero ya existe una información de texto que hemos colocado. Así que lo que va a hacer es que va a colocar el filtro y va a reemplazar ese texto de la pregunta que yo acabo de colocar si presiono aceptar. Vamos a dar clic en aceptar y fíjense que me coloca el filtro. ¿Cómo soluciono entonces para poder dejar esta pregunta encima? Es muy sencillo, simplemente clic derecho y lo que hacemos es, vamos a seleccionar aquí estas celdas y vamos a decirle que debe insertar una celda y que necesitamos que desplace las filas hacia abajo, ¿verdad? Entonces desplazar celdas hacia abajo, damos clic en aceptar y ahora puedo poner mi pregunta sin ningún inconveniente, copiando y pegando acá encima y ya no vamos a tener ese problema. Muy bien, entonces como les decía, la primera opción y la más limpia, la mejor forma de trabajar es justamente utilizando esta parte de filtros. Necesitamos el departamento de Bogotá, así que seleccionamos acá el desplegable y encontramos Bogotá y damos clic en aceptar. Así nos damos cuenta que el total de confirmados de Bogotá sumaría 317.737, pero sabemos que esta información no es verdad porque si nos damos cuenta los casos que van mostrando fecha a fecha son acumulados. Así que la manera más sencilla de poder verlo es nuevamente mirar la fecha. Pero no necesitamos ver la fecha en filas, así que vamos a llevar nuevamente la fecha a filas
pero vamos a hacer un filtro de manera diferente. Y el filtro de esta ocasión no se va a aplicar a nuestro cuadrante de filtros, sino que vamos a seleccionar en etiquetas de fila la última fecha en la que tenemos información. Y en este caso es el 9 de julio del 2020. Entonces ahora sí encontramos la información real de cuántos casos hay activos, pero aquí vemos que son confirmados. Devolvemos confirmados y lo que nos interesa son campos activos. Perfecto. Entonces el resumen y la respuesta de esta pregunta es que tenemos 24.187 casos de coronavirus confirmados como activos en el departamento o ciudad de Bogotá para la fecha del 9 de julio del 2020. Tenemos datos importantes y ya resumimos esa información de una manera muy interesante. Así que resolvimos esa pregunta. Nos queda una tercera y última pregunta, que es ¿cuál es el departamento con más casos recuperados para el día 5 de julio? Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Tomamos esta tabla, la copiamos y pegamos por acá. Desplazamos un poco para organizar y ver mejor nuestro archivo. Organizamos esta columna y ya no necesitamos el filtro. Tomamos nuestra pregunta, la copiamos y la pegamos acá arriba. Al fin de que no nos genere aquí ningún inconveniente, voy a ampliar este rango un poco para que podamos separarlo muy bien. Y nos pregunta, ¿cuál es el departamento con más casos recuperados para el día 5 de julio? Entonces, ya tenemos acá una ventaja y es que tenemos nuestra etiqueta de fila. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera arrastrar otro campo al cuadrante de filas? Lo podemos hacer sin ningún problema. En nuestro ejercicio vamos a utilizar el departamento y lo vamos a arrastrar en el campo de filas. Y fíjense que aquí nos marca una línea, cuando yo sin soltar el campo lo muevo, si quiero que lo ponga antes del campo de fecha o después del campo de fecha. Nuestro escenario lo vamos a hacer para que lo ponga antes del campo de fecha. Y miren la información que nos relaciona. Perdón, lo vamos a poner después de fecha. Y miren la información que nos relaciona. Entonces nos está colocando que para este día hay información en los siguientes departamentos. ¿Cuál es la forma más fácil entonces de identificar cuál es el departamento con más casos recuperados? Muy sencillo. Puedo ordenar la información de la tabla dinámica. Otra de las ventajas de trabajar con esto. Así que, ¿cómo lo hago? Puedo dar clic derecho en este dato de valores y seleccionamos ordenar de mayor a menor. Y en ese momento automáticamente la tabla nos hace el filtro, el orden, disculpen, de la cantidad de casos. Como evidentemente Bogotá tiene la mayor cantidad de casos en el último día, ¿verdad? Vamos a seleccionar el 5 de julio, que es nuestra fecha que debemos estar buscando. 5 de julio nos dice que sigue siendo Bogotá, pero podemos ver que Atlántico es el siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es, para no repetir esta información del resumen, como ya sabemos que es Atlántico, tenemos dos opciones de nuevo para hacer el filtro. Una es volver a colocar nuestro filtro en la parte superior de la tabla dinámica y la otra es que podemos seguir haciendo filtros a través de esta opción. Aquí nos va a preguntar en este cuadro de diálogo si queremos filtrar por alguno de los campos que tenemos en ese cuadrante de filas. Si yo despliego acá, él me va a mostrar que tengo fecha y que tengo departamento. Cuando selecciono departamento, me carga automáticamente la lista de departamentos que están en ese cuadrante de filas, así que en nuestro caso necesitamos seleccionar que es Atlántico, si no estoy mal. Devolvámonos un poco, seleccionemos todos de nuevo, solamente para ver cuál es el mayor. Seleccionamos todo, aceptar, y efectivamente es Atlántico. Entonces, de nuevo, vamos por Atlántico. Y hemos contestado la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice cuántos casos, perdón, pero estamos hablando de recuperados, entonces vamos a lista de campos, ponemos el dato de recuperados, quitamos primero activos y ponemos recuperados, y tenemos la información, 9.077 casos recuperados el día 5 de julio, Atlántico, fuera de Bogotá, fue el departamento con más casos de coronavirus recuperados. Entonces, muy bien, esta es parte de las cosas que podemos hacer con las tablas dinámicas. En el próximo video los invito a que continúen viendo el contenido, puesto que vamos a trabajar
con más información en campos de valores. Es decir, vamos a colocar no solamente una información, un campo de valores, sino vamos a colocar varios campos de valores y vamos a poder mirar cómo podemos utilizar esto en beneficio de los resúmenes, puesto que aquí estamos analizando solamente un dato específico por tabla, pero podemos resumir estos datos en más de una tabla. Así que quédense con la serie. Agradezco que le den like a este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, activen la ventana de notificaciones para que lleguen los videos en cuanto se suba el contenido. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.